Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Movimiento 360. César Ruiz, quien les habla, conjuntamente con Melissa Gilbert y Jorge del Valle, estarán por el espacio de una hora comentando temas de actualidad. Buenas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola. ¿Todo bien? No, tranquilo. Yo creo que tenemos para este programa mucho material de qué hablar por lo que ha acontecido en la semana. Bastante, sí. En lo personal entiendo que el presidente Abinader mantiene su posición, su palabra y su firmeza con relación a lo que es transparencia. Hay dos temas trascendentales. Uno es el tema de la destitución del director del ITLA, que es el Instituto Tecnológico de las Américas, y también la entrada en vigor el día 28 de enero de la nueva ley de compras y contrataciones, que creo que es la 4725. Así es. Bien. No sé qué opinión, Melissa, tienes al respecto relativo a cualquiera de los dos temas. Ambos son sumamente interesantes, pero creo que podemos comenzar con el tema de la destitución del director. ¿Le parece? Está más candente. ¿Verdad que sí? Claro, sí. Así es. Claro que sí. Bueno, sucede que en varios medios de televisión, de redes sociales, medios de comunicación, se hizo una denuncia en la cual el presidente del ITLA, el señor Rafael Félix, fue destituido porque aparentemente lo que se estaba haciendo que las personas que pertenecían al movimiento político que entraron con él al ITLA se estaba requiriendo un aporte voluntario de un 5% del salario, creo que era lo que se estaba diciendo, para los fondos de ese movimiento político. Entonces, ¿cuál es aquí la cuestionante? ¿Cuál es el problema? Que él estuviese utilizando quizás una posición de autoridad, una posición jerárquica en contra de lo que dice, por ejemplo, la ley de función pública, la ley de partidos políticos, en la cual se requiera una contribución, aún siendo voluntaria, para fines políticos. Entonces, abriendo debate, ¿es eso lícito? ¿Es eso ético? Hasta ahora no ha habido ningún proceso como tal que ha indicado que él sea culpable de esa situación, pero sí hay alegatos y hay denuncias de personas que trabajaron con él, incluso en el Ministerio de la Juventud, que alegan que eso se estilaba hacer allá, y de personas que trabajando con él actualmente es lo que han manifestado. Que pertenecían al movimiento. Sí. Al supuesto movimiento. Correctamente. Incluso aparentemente, según el reportaje que apareció, había una lista de personas, un listadito donde usted está atrasado, pase por ventanilla a realizar su pago. Así decía. No así, pero me imagino. Por favor, acérquese. No es ni lícito ni ético. Definitivamente no lo es. No hay licitud, tampoco hay un aspecto de deontología dentro de lo que pasó. Estamos clarísimos ahí. Ahora, la pregunta es, ¿pasó? Yo no soy quien para defender a Rafael Félix, ni lo conozco. Y como ustedes saben, estoy en las antípodas del pensamiento del PRM. Sin embargo, el debido proceso está ahí para algo. Y no quiero sonar mucho como abogado, pero todo el mundo tiene una presunción de que es inocente hasta que pase algo que tú puedas demostrar fehacientemente que no es así, hasta que se demuestre lo contrario, un principio universal. La prensa, su trabajo lo hizo. El reportaje está bien. Le dieron la información a ese programa de televisión. El programa de televisión lo airea, saca al aire y se genera una indignación porque evidentemente este gobierno lleva en 29 días de este año 10 escándalos. Uno más, evidentemente, claramente, iba a generar indignación. Estamos clarísimos allí. Ahora, antes de entrar en otro aspecto, quiero decir que el presidente se acerca mucho, coincide demasiado en lo que planteó Danilo Medina en el 2012 en su campaña de que el rumor público iba a tumbar a todos los funcionarios públicos. Es evidente que Danilo Medina no hizo nada de eso y tampoco que el presidente Abinader lo ha hecho mucho. Lo que llama la atención es cómo se hizo. Hay un reportaje que está muy bien hecho, que establece lo que dice Melissa. Magnífico. El ex rector del ITLA saca un comunicado diciendo, del ITLA incluso, diciendo que no es verdad las afirmaciones que se dicen y que además
somete su gestión a una investigación de la Dirección de Ética y de la Unidad Antifraude del gobierno. No se hizo nada de eso y de forma aparentemente apresurada, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo saca más bien, la presidencia saca un decreto hecho a mano prácticamente. La numeración y la fecha fueron puestas a mano, por lo cual fue algo de ayer para hoy, algo bien rápido, sin planificación. Lo destituyen y el mismo consultor luego en su cuenta de X saca un poema diciendo: muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Pero no necesariamente se estaba refiriendo a este caso. Claro. A lo mejor se estaba refiriendo a su propia aceptación al cargo de consultor jurídico. O es cantante. O es cantante. O le gusta a Pablo Milanés. O le gusta a Pablo Milanés, ¿verdad? Una de tres. Una de tres. Una de tres. Bien, de nuevo, yo creo que todo el mundo en este panel y en el país está claro que la corrupción hay que atacarla. Pero esa destitución además marca a la persona ya de por vida, le pone un estigma. Porque fue el presidente de la República que lo destituyó. Lo estigmatiza, claro. Lo estigmatiza. Claro, pero entonces tú entiendes que lo correcto hubiese sido: vamos a concluir con el debido proceso, vamos a ver el resultado de esto. Mientras tanto, él se queda ahí, cobrando un salario, representando una institución del Estado que, en lo que se resuelve el tema, afecta también lo que es la imagen del gobierno, la imagen del presidente, tal cual como tú decías anteriormente. Ya han habido demasiados casos que afectan su imagen y lo que justamente él está buscando es tratar de llevar una confianza al pueblo. Entonces, ¿cuál hubiese sido la mejor forma de accionar? Bueno, dejarlo. Yo no lo hubiese dejado. Lo que pasa es que, corroborando con tus comentarios, se ha hecho anteriormente. Han habido casos de directores que se han visto en presuntas acusaciones y el incumbente lo que hace es que se retira, solicita o le hacen solicitar una suspensión temporal. Ahí, en lo que se hace la investigación. Claro. Perfectamente bien se hubiese podido hacer en este caso. No se hizo. Yo creo perfectamente bien en las decisiones que toma el presidente de la República. O sea, él lo hace obviamente con todas las pruebas para firmar un decreto de esa naturaleza. Correcto. El presidente de la República, que es un hombre sabio, sabe realmente que sucedió algo. Exacto. Y la destitución, de una manera u otra, tiene que venir avalada por las pruebas que le habrán depositado. Claro. ¿Es eso o la presión ya sobre los elementos de corrupción es tan fuerte que están cayendo en la paranoia? Repito, en los 28 días, ¿cuándo fue que tuvieron? Hace 2 días. En los 26 días del año hay 10 escándalos fuertes de corrupción en este gobierno. Fuertes. Entonces, la presión a todo el mundo le da, a cualquiera le llega. Luego, ante otro escándalo, no importa la magnitud del escándalo, ante otro escándalo, ya entonces la paranoia se adueña de la psiquis del presidente o de quien sea. Eso puede ser también. Creo que hay que darle un poquito más de crédito y entender que quizás las cosas que suceden tras bastidores, nosotros, el público, no tiene conocimiento de ellas. Es así. Y por eso se toman ese tipo de decisiones que no creo que haya sido a la ligera, porque tanto como tú expresas, o sea, ya hay un estigma en su imagen. Y ojo, de las cuestiones también que surgían en ese reportaje era que esa situación pasaba con anterioridad en el ministerio donde él estuvo anteriormente. Entonces, no es algo nuevo. Y del Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Juventud, también lo retiraron. No se supo por qué, luego lo pusieron en el ILA, pero si es una práctica que viene sucediendo, puede ser que ya esto fue la gota que derramó el vaso. Es una facultad del presidente de la República destituir y nombrar a cualquier funcionario. Totalmente. Bien. Claro. Solamente la tiene él. Ahora bien, el hecho de que lo hayan destituido no necesariamente tiene que ser por lo que hizo. A lo mejor se aprovechó el momento porque el presidente está haciendo movimientos, va a hacer movimientos, también lo anunció el ministro de la presidencia. Pero sí hay algo que creo que estamos todos de acuerdo. O sea, se estigmatizó, pero tampoco creo que haya sido por la destitución de él, sino más bien
porque algunas plataformas, algunos medios se hicieron eco de una manera agresiva, ese es el término, gracias, agresiva de todo lo que se publicó en el reportaje del sábado pasado. Bien, dos temas. Si es cierto, si como tú dices, Melissa, que a lo mejor hay otra información que no sabemos, el tema es peor, porque entonces quiere decir que se sabe algo y no se ha sometido a la justicia, porque si realmente pasó eso, hay un ilícito y hay que someterlo. Por eso digo, me parece que fue apresurado. Si fue un tema apresurado, de paranoia, como yo he dicho, bueno, el presidente tendrá que tomar las medidas necesarias. Si se sabía la información y no se ha hecho nada, pues entonces no hay tal lucha contra la corrupción. Gracias por seguir con nosotros en este interesante tema. Jorge, tuvimos que interrumpirte hace un momento, tú desarrollando una idea bastante interesante, diría yo, relativo a lo ocurrido en el ITLA. Usted sigue con el tema. No, lo que decía era que si se sabía de antemano, si el elemento... Supuestamente. Si Rafael Félix ya fue destituido del Ministerio de Juventud, que es un hecho incontestable, y fue por algún tipo de también rumor, pongamos, aún tampoco sabemos por qué lo destituyeron, pero pongamos que fue por rumor. Si fue así, primero, ¿por qué lo premian? En segundo, después, la forma de quitarlo, si se sabía algo, debieron someterlo. Ahora, todo el mundo tiene derecho a que se respete su imagen. Es un derecho constitucional. Es un derecho que le asiste a todo el mundo, ¿verdad? Y, de nuevo, no lo conozco al caballero. Ahora, él está diciendo, lo que se publicó no es correcto. Yo incluso me someto a una investigación de 2 instituciones del gobierno, y aún así, haciendo todo eso, lo destituyen. Entonces tú dices, bueno, como dice César, ya se podía hacer, la misma ley de movimiento político establece que la medida más extrema es la destitución. Se pudo haber suspendido en lo que se realizaba una investigación. Esa investigación, si arrojaba algún tipo de culpabilidad, se destituía sin ningún tipo de problemas, pero ante el público ya quedaba un sabor de satisfacción, de transparencia. A eso es que me refiero, básicamente. Okay. Entonces, si no está eso, y de hecho, la razón por la cual hay tantas opiniones a favor y en contra es porque mucha gente piensa, como yo, que la forma en que se hizo no fue la correcta. De nuevo, todo el mundo en este panel y todo el mundo en este país y en el mundo entero está a favor de transparencia, de ética y de legalidad. Eso es un hecho incontrovertido. Pero el punto está cómo se hacen las cosas. ¿Pudieras tú pensar entonces que esto fue una campaña mediática para su destitución? O Melissa me puede contestar esa pregunta también. No lo sé. Sin embargo, te puedo decir que sucede mucho que las personas utilizan el poder público, jerárquico. Exacto, pero el poder público para a veces posicionar a quien me apoyó en un momento determinado y luego empezar a cobrar favores. Y entonces no estamos para cobrar favores. Y cuando tú estás en una posición, en una institución, en una posición por encima de una persona, puede existir un medio, aunque sea psicológico, de presión. Y se puede entender que esa persona utiliza esa autoridad jerárquica para imponer alguna situación. Entonces, si bien es cierto que quizás, no lo sabemos, no veo mal el hecho de cómo el presidente actuó, imponiendo esa pena máxima que era la destitución. Sin embargo, ¿qué iba a pasar en caso? Porque él no iba a decir, bueno, mientras tanto yo voy a sentarme, voy a apartarme de mis funciones. ¿Qué iba a pasar con esas personas que estaban ejerciendo una labor, que se sentían quizás bajo la presión de que tenían que hacer una contribución voluntaria, donde la ley me dice no hay contribución voluntaria aceptable, ¿ok? Y en base a
ese estamento es que existe esa pena de que si eso sucede hay una destitución. Claro, el derecho no lo hace la bulla, el derecho lo hace la evidencia y tiene que existir un proceso. Sin embargo, ya ha llegado un momento en el que tal cual por un tema de presión social puede ser, o como dice César, un tema de evidencia mucho más allá de lo que el público pueda conocer, se decide tomar esta decisión. Es un hecho entonces que este tema va a durar más de 1 o 2 semanas. Dicen que un escándalo tapa otro escándalo. Yo no veo esto como un escándalo, yo lo veo esto como una decisión de una facultad del presidente de la República a destituir o nombrar a cualquiera de sus funcionarios. Obviamente se hizo un ruido en un programa de televisión que fue reproducido por diferentes plataformas digitales y eso pudo conllevar al traste a que se tomara la decisión. Pero conjuntamente con ello, y tal cual como dije en el inicio del programa, no solamente se habla de transparencia en esta semana con el tema del ITLA, también tenemos que tomar en consideración la entrada en vigor el 28 de enero, el 28 de julio. El 28 de enero fue que se hizo ley, se promulgó la ley con un vacatio legis de 18 meses y el 28 de enero se pone en vigencia lo que es la nueva ley de compras y contrataciones, la 4725. Es una ley que viene a sustituir una ley de hace 20 años, de la 340-06, que trazaba en su momento y estaba alineada conjuntamente con las modificaciones que se le hicieron al reglamento, trazaba los lineamientos para las compras en el Estado. Esta ley, por lo que hemos visto y hemos analizado, ha venido a fortalecer lo que es el sistema de transparencia a nivel gubernamental de todas las instituciones gubernamentales, valga la redundancia. Y de hecho, el presidente fue muy enfático en el día de ayer a la hora de aprobar el reglamento, cuando decía, esta ley se aplica a partir de este momento, sin excepción, en todas las instituciones gubernamentales. Esas palabras a mí en lo personal me marcaron bastante, porque vuelvo y reitero que el presidente tiene un compromiso con él y con el país relativo a la transparencia, que ha sido su discurso desde que fue candidato para el año 2020. Genial, pero eso no deja de ser un poema, ¿eh? Porque escándalos ha habido. Ahora, y lo habrán siempre, Jorge. Claro. Sí, lo habrán siempre. El problema está en que una ley no te quita los escándalos. Ahí voy. No es por una ley que tú vas a quitar los escándalos. Porque la ley había. La 340-06 no era una mala legislación, ¿eh? De hecho, fue modificada también en el 2012 y se robusteció, en ese mismo año. Es decir, tenemos una ley de hace 20 años, una ley que se modificó también en el 2012, poniéndola más fuerte, y como quiera, del 2020 para acá, por lo menos 2 escándalos grandes de corrupción han habido en República Dominicana, escándalos mayores, de millardos de pesos, sobre la base de compras y contrataciones con el Estado. Pues quiere decir que la ley funciona. No, porque igual pasa. O sea, la ley es un mecanismo de regulación. Claro. Y lo que tiene que haber es un mecanismo que sea ex ante, no ex post, que operen previamente y no posteriormente. Si tomamos, y vuelvo al tema, si tomamos como ejemplo los países de América Latina, en la inmensa mayoría de los países de América Latina, las compras y contrataciones públicas es tan sensible que se encuentra plasmada en sus constituciones. La República Dominicana no lo tiene. Pero si vamos a Chile, que no tiene una ley de compras y contrataciones públicas, sino que se rige bajo la ley de organización del Estado, de la administración pública, en Chile hay menos escándalos sin una ley. ¿Por qué? Porque hay controles. El tema son los controles. Una ley por sí mismo, ¿cuántas leyes hay en República Dominicana? Todas. Aquí tenemos una inflación legislativa. Lo que hay es ley. Y ley de todo tipo para todos los gustos y de todos los colores. Y siguen sucediendo escándalo tras escándalo, tras escándalo, tras escándalo. Porque una ley no te va a evitar una situación. Una ley va a regular para que los actores que estén llamados a evitar la situación actúen en consecuencia. Claro, pero quizás también el hecho de que esta ley sea un poco más fuerte, incluya lo que es ahora el sistema electrónico de contrataciones públicas, que la hace más tecnológica, va a ayudar a esa transparencia.
quizás va a ayudar a delimitar hasta dónde nosotros seguimos con esos escándalos, porque no solamente ha pasado en este gobierno, pasa en absolutamente todos los gobiernos. Entonces lo que el presidente... 20 años para acá. Entonces lo que se está tratando es no solamente de hacerlo más transparente, sino de abrir la puerta a otro tipo de empresas, otro tipo de personas que quizás hasta ahora se veían limitadas por hasta las mismas coyunturas que yo tenía para poder participar en una licitación. Entonces, hay que contextualizar todo. Sí, aquí es verdad, existen muchas leyes, es un tema de implementación correcta de la norma para que efectivamente las instituciones y el día a día de todos los negocios, de la gobernabilidad, pueda fluir. Sin embargo, nunca está de más poder mejorar lo que ya existe. Y entiendo, quizás como César, que esto mejora lo que ya existía. Y va a ayudar a ese tema de transparencia, va a ayudar a ese tema de integración, va a haber ya un órgano que va a poder no solamente emitir las normas y políticas que se van a llevar a cabo, sino que va a tener el derecho, no, aquí se va a parar el proceso de licitación porque esto no se está llevando como debe. Eso teníamos. Y te voy a interrumpir, Jorge, con tu exposición relativo a que en algo que discrepo de ti. Una vez mi mentor en materia jurídica me hizo un análisis pequeño de lo que son las leyes. Las leyes están y ninguna de ellas prohíben nada. El Código Penal no prohíbe absolutamente nada. Esta nueva ley no prohíbe nada. Al contrario, te advierte, te dice, si tú haces esto, te va a pasar esto. Si tú haces aquello, te va a pasar aquello. Tú tienes que mantenerte en estos lineamientos. Eso te hago el análisis o el pequeño análisis, porque la ley 340, como me hablas de los escándalos de los últimos 20 años, también decía lo mismo. O sea, no te prohibía absolutamente nada, pero sí tenía un régimen de consecuencias, al igual que en la nueva ley ahora que entra en vigor, entró en vigor hace 2 días, 3 días. Por eso es que discrepo de ti, de que tener muchas leyes no necesariamente hace que el funcionario público, en este caso, cometa faltas. Tú tienes que llevarte por los lineamientos. Y si tú faltas a esos lineamientos, entonces es que viene el régimen de consecuencias, como dije hace un momentito. No sé si me tomaste la idea. Sin embargo, la ley sí puede prohibir. De hecho, la ley actual y la anterior prohíben a personas participar. O sea, hay prohibiciones específicas y claras en la ley. Sí, cuando te tocó el tema fue por el tema del Código Penal. Yo sé, por el tema de las penas. Ajá. Bien. Mira, yo recuerdo cuando se iba a implementar el Código Procesal Penal, que el actual consultor jurídico, a la sazón, presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando se iba a hacer la modificación del Código Penal aquella vez, él advirtió del aumento de las penas, él decía, yo no conozco a nadie que haya durado 30 años en prisión. Y el Código Penal actual, el vigente, su pena máxima son 30 años. Así es. Se ha aumentado las penas ahora. Esta nueva ley robustece las penas. Eso por sí mismo es un incentivo a que no se cumpla la ley. Mira, no, porque la siguen haciendo. Y siempre se ha hecho. O sea, que se ponga más fuerte una ley no quiere decir necesariamente que la ley vaya a funcionar. Yo no estoy en contra de que se mejore una ley. Siempre lo voy a estar. Lo que yo abogo es que esa ley, si se va a mejorar, como ya aparentemente se ha hecho, que no creo tampoco que sea una mejora que se haya hecho, sino más larga. Pero si se va a mejorar, hay que robustecer los mecanismos del Estado que permitan una limitación o un incentivo para que eso no suceda. La Cámara de Cuentas es una institución totalmente inoperante. Sin embargo, es el organismo externo llamado a regular, o más bien a supervisar, a fiscalizar la palabra, gracias Melissa, a fiscalizar las cuentas del Estado. La Contraloría es el organismo interno llamado también a esa fiscalización. Ambas han dejado mucho que desear en estos últimos 20 años. La Dirección General de Compra y Contrataciones, bajo sus ojos, bajo sus narices, pasaron todos los escándalos de corrupción.
Y tenemos que esperar que cambie un gobierno o que ya el rumor público sea tan fuerte como el caso Senasa para que se actúe. O sea, la dirección de compras no actúa tampoco. Luego, si no tenemos o si tenemos esas debilidades tan fuertes desde el Estado, evidentemente vamos a continuar, no importa la ley. En el caso de Contraloría, en el caso de la Dirección General de Compras, que se mantiene, que creo que ahora se pone el Sistema Nacional de Compras, si pertenecen al Estado, ¿cómo es posible o cómo va a ser efectivo que yo fiscalice a mi jefe? ¿Cómo va a ser eso? Entonces, si se va a hacer algo, yo abogaría por darle mayor autonomía tiene, pero mayor poder a la Cámara de Cuentas y que su elección no sea política, como ha pasado en los últimos, bueno, yo creo que desde que se creó. Sí, siempre ha sido desde así. que se creó. Claro. Entonces, y puede ser política, eso nadie escapa a eso, es que tenga otro rigor, otro criterio. Nos estamos enfocando en las sanciones penales que tiene la nueva ley. Ahora, vayámonos a los nuevos procedimientos que tiene la misma. La 340 manejaba, por ejemplo, compras directas, comparaciones de precios, compras menores, sorteos, procesos de excepción y dos más. Creo que con esta nueva ley se integran 29 principios y otros medios de procesos de compras. Por ejemplo, el de la contratación simplificada, que es uno de los procesos que viene a sustituir la comparación de precios y es un híbrido entre la comparación de precios y la licitación pública nacional. En lo personal, Melissa, yo entiendo que es buscando más rapidez en los procesos. No sé tú qué piensas relativo a esos nuevos procesos, valga la redundancia, que se incluyeron en la nueva ley. Yo creo que justamente tratando de eficientizar esa transparencia a la que se refiere Jorge, se ha determinado establecer, dependiendo del tipo de contrato, del tipo de obra, el tipo de servicio, la forma en que se va a licitar. Entonces, sí vienen de las licitaciones públicas, que obviamente son para, en el caso de las obras, son para construcciones mucho más complejas, y hay otras que son contrataciones directas, que pueden ser hasta por un tema de una reparación, un arreglo, siempre tomando en cuenta el umbral del precio, valor, sí. Exacto, del valor de la obra. Creo que eso va a ayudar a gestionar, a eficientizar, a hacer las cosas más rápido, porque a veces el mismo proceso de una licitación toma tiempo. También está el tema, me encontré muy interesante, lo de la tienda virtual, donde las instituciones del Estado ya no van a ir a comprar o van a publicar, yo necesito una marca X de tal producto X que sabemos que tiene mi amigo fulano de tal y a él que le voy a poder comprar. Sí, la restringe bastante. Exactamente, sino cuando son bienes generalizados que son de normal consumo, pues obviamente ya ahí en la tienda virtual tienen la obligación todas las instituciones de ir ver qué está para yo poder adquirirlo. Ese tema también que existía de, bueno, vamos a abrir una licitación para fraccionarla, ya no se permite el fraccionamiento, justamente también para evitar esa situación de cómo yo voy a beneficiar un grupo u otro, tratando de cerrar esa brecha de corrupción. Entonces, que otra cosa también interesantísimo está el tema de que ya para las MIPYME, aunque siempre se le está dando participación a las MIPYME, hay una reserva de un 30% mínimo, donde el 20% es para la MIPYME, pero un 10% se reserva para las que son manejadas por mujeres. Y es interesante ese tema, porque el artículo 172, 173, no recuerdo de la ley, establece que las MIPYMES no pueden ser descalificadas en un proceso, aún tengan problemas impositivos. Una de las grandes falencias de las empresas ahora mismo es que tienen problemas impositivos. Entonces dice la ley que pueden participar, no se pueden descalificar porque tengan problemas impositivos, y de hecho, si se le ha adjudicado la obra o el servicio o el bien, puede utilizar ese 30% para ponerse al día con el pago de sus impuestos, ya sea en la tesorería de la Seguridad Social o en impuestos internos. Ahora bien, me quedé con el mal sabor en esa ley
de que si yo utilizo el 30% para pagar mis obligaciones tributarias, ¿cómo yo voy a poder entregar el servicio o realizar el servicio o el bien o la obra a la institución por la cual esa empresa, mi pyme, pudo haber sido ganadora, ¿verdad? Del proceso. Entonces, ahí me crea un vacío, porque ¿con qué dinero va a trabajar? Recordamos que es una MIPYME. MIPYME hablamos de micro y medianas empresas. Por vía de consecuencia, capital mínimo, y asumo que también que los propietarios o los accionistas no tienen tampoco la capacidad económica para poder realizar la obra si utiliza el 30% en otras cosas. Por eso decía que no me parece que fue una mejora la ley, en absoluto. Hay dos principios básicos fundamentales de la ley: principio de transparencia y principio de planificación. En el de transparencia, tú no puedes premiar que una empresa que no esté al día en su pago de impuestos sea adjudicataria. Eso viola cualquier principio en cualquier parte del mundo. O sea, lo primero que hay que hacer es cumplirle al Estado. Y usted dirá, bueno, pasa que el Estado pone muchos impuestos. Sí, pero son los que son. Punto. Ya cómo se gastan esos impuestos es otra discusión, pero son los que son. Y segundo, el principio de planificación. Esta ley, que era lo que ustedes mencionaban ahorita, suaviza los procedimientos para suaviza los procedimientos. Escúchame la confusión. Uh-huh. Tú decías ahorita que hay un sistema simplificado ahora, que es un híbrido entre comparación y licitación, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Si el Estado se puede planificar, se tiene que planificar. ¿Para qué tenemos que simplificar los procesos? De hecho, porque simplificación de procesos implica relajación de normas. Pero la simplificación aquí no quiere decir que no haya una planificación. Si se establece que todas las instituciones deben tener una planificación. Es un principio rector de la ley, me queda clarísimo. Ahora, si tenemos eso y están planificadas, si yo en mi presupuesto anual tengo que saber en qué voy a gastar mi dinero, tengo que establecer un diseño en qué voy a gastar mi dinero, ¿por qué tiene que simplificarse la ley? ¿Para qué? ¿Para ponérmela más fácil a mí o al que licita? ¿Por qué? Es que, de nuevo, si relajamos las normas, esa es la primera receta para la falta de transparencia. Lo que entendemos ahora entonces por tus comentarios es que tener una compra simplificada como un nuevo proceso va en contra de las sanciones penales que se han plasmado en la nueva ley. No, por sí mismo no. Lo que yo abogo es que la ley, si va a robustecer el proceso, lo que tiene que robustecer es la planificación. La planificación que es un principio rector de la ley, de la propia ley. Sí, pero está ese principio, pero si tú a eso estableces que tenemos una tienda virtual, que no sé ni siquiera para qué, que tenemos además un proceso mucho más simple, que además quien concurse no tiene la obligación, si es mi pyme, de estar al día en el pago de impuestos, eso, repito, es una receta perfecta para falta de transparencia. Perfecta. Bueno, en lo personal yo entiendo que el presidente ha sido muy enfático en el tema de la transparencia. Yo analizando la ley veo que la misma viene a robustecer lo que es el sistema de compras y contrataciones. Tiene la Dirección de Compras y Contrataciones como un organismo muchísimo más fuerte. Es el órgano rector y ahora tiene a poder de decisión de inhabilitar un proceso. Antes no lo podía hacer. Puede inhabilitar un proceso, le da seguimiento constante a cada uno de los procesos de las instituciones gubernamentales. Gracias por seguir con nosotros. Ahora hablaremos un poco de política internacional o geopolítica, que siempre está en la palestra desde que el presidente Trump ya cumplió un año. Sí. Hoy cumplió un año, creo, el 21. En el poder. Y de una manera u otra son temas que tenemos que traer siempre a colación en este programa, ya que es un programa de actualidad. Y también se ve en los Estados Unidos. Jorge, ¿qué está pasando con el tema migratorio? Melissa, convénzame de que lo que está sucediendo no está bien. Ahora mismo con el ICE, que fue el último acontecimiento sucedido recientemente en Minnesota, es que miembros de ese cuerpo pues mataron a un ciudadano americano, el segundo en este mes de enero, igual en Minnesota. Entonces
se decía, o ellos estaban alegando, de que había un tema, que él tenía una pistola, pero luego se vio por videos que pasaron por internet, por las redes sociales, de que él no tenía nada ni de pistola, ni de nada en la mano, exacto, ningún arma letal. Lo único que se le veía en la mano era grabando con su celular lo que estaban haciendo esas personas, porque él supuestamente había entrado a defender a una señora y lo mataron. Entonces, obviamente, esto ha causado una revuelta en Minnesota, donde incluso el gobernador tuvo que llamar a la Guardia Nacional para que apoyara a la policía local, o sea, a ese nivel. Y ya hubo movimiento interno en cuanto al manejo de esa situación. Ya se ha visto la necesidad de tener que cambiar la forma, enviar nuevas directrices de cómo el ICE va a poder continuar realizando esas redadas, donde ya no se está limitando, vamos a participar en todas esas esos mítines que hacen, sino que las redadas son muy específicas a personas que pueden tener un nexo de criminalidad. Entonces, los miembros del ICE que participaron en ese lamentable suceso, pues tienen lo que se llaman un administrative leave, como una suspensión, sí, en lo que se investigaba el caso. Incluso creo que también hubo una suspensión, un movimiento del encargado bovino, correctamente, del encargado bovino. Entonces, incluso una de las medidas que se han implementado es que tienen que salir ahora con megáfonos a ir diciendo cada cosa que van a hacer, cada paso en un arresto, en una situación. Eso tomaron cartas en el asunto. Totalmente. Claro. Todo país tiene una política migratoria. Eso es indiscutible. Estados Unidos tiene su política migratoria. Trump no la inició. Eso hay que dejarlo claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo no voy a convencerte, César, de que está bien o mal. Sin embargo, los métodos utilizados por ICE han sido extremadamente cuestionados y cuestionables. Y entonces, en Minnesota, ya se ha cobrado la vida, como dijo Melissa, de 2 personas. La señora Wood, creo que era, y el señor Pretty. Y eso ha provocado, como tú acabas de decir, que se destituya de la función en el lugar al encargado de ICE en ese lugar, el señor Bovino. ¿Por qué pasó todo esto? Bueno, ¿por qué pasó este remeneo de la mata? Bueno, por las encuestas. Es que si tomamos las encuestas, Trump ha tenido una bajada considerable en este mes, después de haber tenido una subida por el tema de Maduro. El 3 de enero de este año, el año le empezó a él a pedir de boca. Abducen a Maduro, que ya lo discutimos aquí, y suben las encuestas. Pero el tema de Minnesota, la represión policial de ICE en Minnesota ha sido tan fuerte, esas 2 muertes tan injustificadas, la administración ha intentado justificarlas y lo ha hecho mal, que las encuestas tienen a Trump casi en el piso. The Economist hizo una encuesta, la revista británica, y le da un 31% de aprobación con 61% en contra. New York Times anda en 38% de aprobación con 60% en contra. YouGov por igual. O sea, las encuestas no mienten y Trump está por el suelo. Eso ha provocado toda esta situación de desmantelamiento del ICE o de la autoridad del ICE en Minnesota. También provocó que Trump hablara con Tim Walz, el gobernador de Minnesota, y llegara a una especie de acuerdo, porque él subió en su cuenta de X que la conversación fue fluida y fue cordial. Contrario a lo que había pasado anteriormente, que él había, si se quiere, condenado tanto al gobernador como al alcalde de Minnesota. Y a la víctima. Y también a las víctimas. En la Casa Blanca hubo una reunión de emergencia con la secretaria de Interior, la señora Noem. Hubo unos medios que dijeron que la iban a quitar. Sin embargo, eso no fue así. No fue destituida del cargo. Y aparentemente Trump confía bastante en ella y la va a mantener. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Trump se va a poder recuperar las encuestas?
evidentemente es posible, pero para eso ha tenido que suavizar el tono de su lenguaje, sobre todo en política interna. Él continúa haciendo sus histrionismos, tanto en el tema de Irán como en los demás temas internacionales. Sin embargo, en política interna ha tenido que bajarle un poco a ese mensaje tan nacionalista y tan fuerte que tenía anteriormente. Bien, por ahí anda el asunto, ¿eh? Ahora, el tema es que este mes ha sido el peor mes para Trump en términos de encuesta, por mucho. Pero entiende que se puede recuperar. Me explico, la política migratoria de Trump es una política que él la decía en su campaña. Y al final del día, ya sea por un voto o por un porcentaje mínimo, es presidente de los Estados Unidos. Y está aplicando lo que él prometió. ¿Verdad que sí? O sea, al fin, y ganó. Entonces, esto quiere decir que los votantes, el pueblo americano, ahora han cambiado de opinión relativo a la forma en que está gobernando, o en cuanto a la forma que prometió en su campaña. Hay dos elementos allí. Sí, definitivamente sí, porque si tienes un 60% de desaprobación, 60, 55%, que por ahí es que andan las encuestas, 55, 61%, evidentemente ya la inmensa mayoría, 2/3 de la población entiende que tú estás mal. Pero hay otro elemento importante, la economía. Cuando se mide entonces la economía, los números son iguales o peor. Entonces, si tú tienes que la gente piensa que tu manejo económico no ha sido el mejor y que además el manejo que le ha dado tu política migratoria a los ciudadanos de tu propio país, es decir, los abusos, que es lo que, como se piensa, que ha cometido el ICE contra los ciudadanos de su propio país, pues entonces eso reverbera el aspecto en tu contra, definitivamente. Y no solamente el ICE, también la patrulla fronteriza pasa igual, ¿eh? Lo que está sucediendo, yo no sé si es que la secretaria de Interior no pudo delimitar el alcance de lo que tenía entre manos y pudo controlar la situación, o si al principio ella previó que la política migratoria tenía que ser de choque para luego bajarle un poco. En cualquiera de los dos casos se le ha ido de las manos. Pero es bien sabido también que en Estados Unidos lo que son esos cuerpos policiales han cometido abusos contra ciudadanos. Entonces puede ser que en intención de llevar a cabo esa política migratoria del presidente, porque todos los países tienen su política migratoria, lo que pasa, unos lo manejan diferente como otros, porque nosotros tenemos la nuestra también. En el caso de Estados Unidos, incluso las personas que van hacia allá, en su mayoría, que no pasa en todos los países, o no en su mayoría, pero hay muchos que tienen vínculos criminales que sí se nota cuando en Estados Unidos hay una captura de esas personas, porque en un lugar determinado baja la criminalidad, baja el narcotráfico. Entonces hay que tomar en cuenta, independientemente de la política migratoria que el presidente haya querido implementar, que los organismos como tal, que están para poner el orden, para cuidar a la ciudadanía, quizás se han atribuido funciones que van más allá de lo que debería ser las buenas prácticas para proteger al ciudadano, y tratando de que se les respete, porque vamos a ser serios, también los ciudadanos somos irrespetuosos a veces. Por eso hay reglas. Sí, claro, pero el tema está en que a Trump no le beneficia, porque lo que tú dices, si la policía local lo hace, se queda con el alcalde. Pero cuando lo hace ICE, es un tema federal y ya repercute al gobierno de Estados Unidos. Bien, señores, lamentablemente, jóvenes, el tiempo se ha agotado. Se acabó. El tiempo es corto en televisión, ¿verdad? Nosotros agradecemos muchísimo a todos los que nos están sintonizando, tanto aquí en la República Dominicana como en los Estados Unidos. Y de verdad que queremos verlo nueva vez para el próximo sábado en su programa Movimiento 360. La verdad desde todos los ángulos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.